Excelente. Entonces, disculpen el atraso, pero tenía otros asuntos que estaba abordando acá. Entonces vamos a iniciar. Vamos a seguir hablando lo referente a las obligaciones mercantiles. Entonces vamos a continuar el desarrollo de esa temática. Ya habíamos abordado en la clase anterior, pues, algunos de los elementos que dan vida a esta definición y la forma, digamos, más particular o más sencilla en la que podemos comprender lo que es una obligación en general. El día de hoy vamos a continuar desarrollando esos elementos para que nosotros podamos tener siempre presente que es una obligación mercantil. Ya sabemos que en esta clase siempre vamos a desglosar o vamos a separar los elementos fundantes para que nosotros podamos armar una definición y también en el caso de que nosotros nos pregunten de una u otra manera respecto de qué es una obligación mercantil, nosotros tenemos los insumos necesarios para que podamos responder e inclusive a veces profundizar un poco más en los temas, porque al tener las bases o los fundamentos claros, podemos profundizar más en el tema, podemos investigar y sabemos nosotros cuáles son esos elementos que dan vida a las obligaciones. Merlin, le voy a pedir de favor si me proyecta la diapositiva anterior, por favor. Bueno, entonces hablábamos en la clase anterior que los elementos constitutivos de lo que es una obligación mercantil va a ser en primer lugar ese vínculo jurídico entre dos o más personas. Esto comentábamos que, eh, digamos, el número elemental para poder tener esta vinculación son dos personas definitivamente. Y que en el caso del derecho mercantil o en las relaciones comerciales, estas dos personas no necesariamente es una cantidad que deba respetarse o a una cantidad a la que deba limitarse el derecho mercantil, sino que es únicamente el parámetro mínimo para poder tener estas relaciones. Y posteriormente, pues puede haber una pluralidad tanto en la parte del acreedor como en la parte del deudor. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las obligaciones mancomunadas, cuando abordemos el tema referente a la solidaridad de las obligaciones. Bueno, entonces decíamos que ese nexo, que esa conexión, esa relación que se va a tener en una obligación mercantil, va a desarrollarse por parte del acreedor y por parte del deudor. Pero no basta con tener esa calidad dentro de una obligación mercantil, sino que deben haber otros elementos que permitan tener esa calidad. Y de esa cuenta les mencionaba en la clase anterior y les hacía la pregunta de que si el acreedor tenía que ser una persona, digamos, particular o puede ser un comerciante, y en el caso del deudor también, si era una persona particular o era un comerciante. Bueno, definimos nosotros que eh, va a surgir o va a suscitarse una relación mercantil o una obligación mercantil cuando uno de esos dos sujetos tenga la calidad de comerciante. Y para eso nosotros profundizamos en el tema de los principios y recordábamos que habían tres principios fundamentales doctrinarios. Por supuesto, hay otros más, pero estos fueron los que mencionamos. Primero hablamos de la verdad sabida y la buena fe guardada. Y mencionamos también que el interés de lucro jugaba un papel importante, así como también que toda prestación se presume onerosa. Bueno, digamos, estos
Estos principios es importante que los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de analizar una relación, al momento de realizar qué tipo de ámbito es el que tiene esa relación o cuál es la normativa que le da cobertura a una relación, es importante tener esos principios. Bueno, poníamos el ejemplo en cuanto a una venta de un teléfono, no sé si se recuerdan. Y yo les hacía la siguiente interrogante. ¿Será que al vender ese teléfono que es personal y que lo estoy haciendo porque deseo comprar otro teléfono, existía una relación comercial o existía una relación civil? Y muchos de ustedes me contestaron que era una obligación mercantil porque yo estaba vendiendo ese teléfono. Sin embargo, para poder darle esa denominación o para poder creer que eso es una obligación mercantil o una civil, pues yo debo argumentar o debo demostrar a través de los elementos que hemos venido explicando cuál es la verdadera categoría de esta relación. Bueno, perfecto. Entonces, veamos un elemento sencillo. Bueno, en primer lugar, el tema de los comerciantes. Para que exista una obligación mercantil, dijimos que mínimo debe haber en esa relación, ya sea el acreedor o el deudor, debe tener la calidad de comerciante. Entonces, el ejemplo que visualizamos ese día, pues tanto la compañerita que estaba en la calidad de estudiante, ni su servidor son comerciantes. Entonces, podríamos decir que sería un punto para desvanecer esa posible obligación mercantil. Bueno, ese podría ser uno. Veamos lo otro. Una sociedad mercantil o un comerciante mercantil, hablando de un comerciante particular o un comerciante individual, sabemos que siempre va a buscar el lucro. Eso significa que en todas sus relaciones va a tener presente que está ofreciendo un producto, está ofreciendo un servicio, pero ese producto no lo está ofreciendo solo porque él quiere facilitarle la vida a los demás, a los usuarios, a los consumidores, sino que siempre el trasfondo, siempre su finalidad es el lucro, es generar riqueza, es generar enriquecimiento. Entonces, si vemos esta relación o esa ejemplificación a la luz o con la óptica que les estoy mencionando, definitivamente mi interés no era lucrativo. Es decir, yo lo único que quería era vender ese teléfono porque quería comprar otro teléfono y lo único que quería era recuperar un monto de dinero o recuperar pues cierta cantidad de dinero para que me sirva ese dinero para comprar otro teléfono o para los fines que yo considere. Bueno, perfecto. Entonces, al analizar este caso con estos elementos, decimos, bueno, sí, definitivamente él no es que se dedique a esa venta de teléfonos, a esa venta de aparatos móviles o de dispositivos móviles, etcétera. Entonces ya vemos que por medio de estos dos aspectos, pues ya podemos ir descartando que esa relación que les mencioné no tiene esa característica o no tiene esa cualidad de ser una obligación mercantil. Bueno, ¿que será que puede haber otro elemento que pueda fortalecer lo que yo estoy aseverando? Por supuesto. Una de, digamos, de las cualidades del derecho mercantil es que la mayoría de productos o de servicios que se ofrecen al usuario son a gran escala o son en grandes cantidades. Entonces, ustedes pueden ver un negocio
que así le denominamos popularmente, hablemos, por ejemplo, de una zapatería, y ustedes van a encontrar en ese comercio, en ese local, varios tipos de zapato. Van a encontrar de distintas tallas, de distintos estilos, etcétera. Si nos vamos al caso concreto de un teléfono celular, ustedes también pueden advertir que en los centros comerciales, en algunos locales, pues venden teléfonos y no venden un solo teléfono, sino que vemos que hay una venta en masa, una venta de gran cantidad, una venta a escala. Entonces, ese es otro punto que debemos observar para que nosotros podamos diferenciar una relación mercantil de una relación civil. ¿Qué otro ejemplo podemos citar? ¿Qué pasa en la venta de un vehículo? Digamos que Hansi quiere vender su vehículo, quiere vender su moto o su carro y lo único que quiere es captar un poco de ese capital que en algún momento invirtió porque desea comprar otro vehículo o porque lo necesita para otro fin. Pero notamos que no existe ese fin de lucro y tampoco, pues, suponiendo, ¿verdad?, que no tiene esa calidad de comerciante, pues tampoco él se moviliza dentro de ese ámbito, en todo ese espectro mercantil. Es decir, él no es un vendedor cotidiano. Bueno, excelente. Entonces, a través de todos estos aspectos, nosotros podemos ir, digamos, descartando cuando sí se da una relación mercantil, una obligación mercantil, o cuando es de carácter civil. Bueno, caso contrario sería que Hansi sea una sociedad anónima que tiene una empresa mercantil que se dedica a la importación de vehículos. Bueno, y entonces les pregunto a ustedes, si ese fuera el caso de Hansi, ¿cómo puedo decir que ahí sí existe una relación mercantil, una obligación mercantil respecto del que compra el vehículo, respecto del que adquiere un vehículo? ¿Cómo puedo calificar? ¿Alguien me puede decir cómo lo hago? A través de lo que les acabo de mencionar, ¿cómo descarto o cómo sí le doy esa calidad de una obligación mercantil? ¿Por medio de un mandato? No, a lo que me refiero es cómo sé que esa obligación, o sea, si yo le preguntara, mire, el primer caso, Hansi vende su vehículo porque desea comprar otro. Bueno, perfecto. La otra es Hansi como representante legal de una sociedad que tiene una empresa que se dedica a la importación de vehículos. ¿Cómo hago la diferencia? ¿Cuál es civil y cuál es mercantil? Hagan ustedes su análisis, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Por favor, ¿puede intervenir? En este caso sería porque la persona sí se dedica a la venta de vehículos, licenciado, y hay un volumen porque hay una importación. Ajá. ¿Y cuál sería otro elemento importante? La La intención de intención de lucro. lucro. La intención de lucro. Excelente. Saulo, por favor. Sí, a lo mismo iba. Bueno, perfecto. Entonces, vemos cómo muchas veces nosotros nos vamos con la pinta, dicen en el fútbol, que nos hacen una magia y nosotros nos vamos directo. Entonces, no es que a simple vista todas las relaciones sean mercantiles. Algunas aparentan ser mercantiles, pero cuando empezamos a analizar estos aspectos nos damos cuenta, bueno, entonces primero, Hansi, bueno, ¿está actuando como comerciante? No. Veamos si tiene interés de lucro. No. Veamos si él se dedica todos los días a vender vehículos y esto y lo otro. No. Entonces, ahí decimos, bueno, es una relación, es una obligación
civil. A, ejemplo B. ¿Qué sucede? Hamsi es representante legal de una sociedad mercantil, la cual tiene a su cargo una empresa mercantil, la que se dedica a la importación de vehículos. Bueno, entonces vemos si está organizado ese comerciante bajo una forma mercantil. Vemos que sí trae vehículos y trae varios en el mes o en el año, trae varios vehículos y está, digamos, en ese mundo, está en ese ámbito. Y lo más importante, que esos vehículos no solo los vende para comprar otro vehículo para su persona, sino que los vende para generar ganancia, para generar lucro. Y ese es el principio que nosotros debemos de tener siempre presentes. Entonces, les pregunto, ¿será que a partir de este momento o derivado de esta explicación, nosotros podemos diferenciar una obligación mercantil de una obligación civil? Les pregunto, y si tienen dudas, me lo plantean, por favor. Sí, licenciado, estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, yo no sé si habían visto esa perspectiva, pero ahora ya tenemos más amplitud en cuanto a lo que sabemos, ¿sí? Y no solo eso, no solo decir, mire, porque aquí es civil y aquí es de carácter mercantil. No, tenemos los elementos para hacer esa calificación y descartar si corresponde al lado A, que es la obligación civil, o al lado B, si es la obligación mercantil. Bueno, veamos o profundicemos un poco más en lo que es la obligación mercantil. Ya hablamos de los dos sujetos. Ya mencionamos el artículo 1251 que hace alusión a lo que es, digamos, un negocio jurídico. Y ese negocio jurídico exige pues algunos elementos que son importantes para darle validez a esa relación mercantil. Pero cuando nosotros vemos en nuestro código de comercio cuál es el primer artículo respecto de las obligaciones mercantiles, vamos a notar que no tiene nada que ver con una explicación o con una teoría o con una definición de lo que es el derecho de obligaciones. Bueno, ¿cuál es la manera que nosotros podemos evidenciar esta situación? Es ver nuestro código de comercio. Se supone que si hay un apartado en ese libro o el contenido de ese libro cuarto que se refiere a las obligaciones mercantiles y a los contratos mercantiles, tendría que haber una definición o tendría que haber pues alguna conceptualización que me permita comprender lo que son las obligaciones mercantiles. Pero, ¿cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer en este momento? Como ya sabemos que el Código de Comercio se divide en 4 libros, ya sabemos cuál es el contenido de cada libro, ya sabemos que hay una excepción al tema de las sociedades mercantiles porque hay una hasta atrás. Ahora yo necesito que ubiquemos ese libro cuarto y ustedes me indican con qué figura inicia ese libro cuarto. ¿Me hacen el favor de revisar, por favor? Principios filosóficos, artículo 669. Perfecto, ese es el primer artículo. Y si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no hay una temática o no hay un desarrollo de lo que estamos viendo. No hay un elemento que nos diga, mire, la obligación mercantil es el vínculo jurídico entre dos o más personas, en la cual una es denominado acreedor y este tiene la facultad de exigir o de constreñir a otra persona denominado deudor para el cumplimiento de una obligación o de una prestación. ¿Lo encuentran ustedes por ahí? Les pregunto. Tendría que estar en esos primeros artículos porque es el inicio
es donde se inicia a abordar lo que es la obligación mercantil. ¿Lo encuentran ustedes por ahí? Les pregunto. No, licenciado. Bueno, no lo van a encontrar. Entonces, ¿por qué no lo van a encontrar? Porque hay un artículo que me refiere o me indica que para este tema de comprender o entender las obligaciones mercantiles o buscar una norma que sea aplicable a las mismas, no va a estar en el Código de Comercio, sino que nos vamos a ir a la normativa civil. ¿Y cuál es este artículo? Es el 694. ¿Alguien puede darle lectura, por favor? Artículo 694. Normas supletorias. Solo a falta de disposiciones en este libro se aplicarán a los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. Excelente. Entonces, ahí viene otro tip en cuanto a que ustedes expliquen el fundamento legal de algunos aspectos relacionados con las obligaciones mercantiles, porque ya notamos que las obligaciones y los contratos mercantiles o el libro cuarto que hace alusión a estos dos aspectos solo inicia con los principios filosóficos. Y si nosotros vamos pasando artículo por artículo y vamos analizando, nos vamos a encontrar de que no hay como un fundamento ni doctrinario ni legal de lo que son las obligaciones. Ah, perfecto. Entonces, el examinador le va a preguntar a usted, mire, ¿y dónde está el fundamento legal? Búsqueme la definición legal o búsqueme cuáles son algunas características de las obligaciones o las modalidades, etcétera. Entonces, no lo vamos a encontrar en ese articulado. Por supuesto, sí menciona este artículo que solo a falta de podemos acudir al Código de Comercio, al Código Civil. Eso significa que el Código de Comercio sí aborda o tiene, digamos, la cobertura pues de algunos conceptos y de algunas situaciones, que esas son las que vamos a ir desarrollando. Pero en caso de que no podamos comprender esto o que lo que estemos leyendo en el Código de Comercio no sea suficiente para entender o para regular una obligación mercantil, entonces, ¿qué? Nos vamos a el Código Civil. Bueno, ¿qué artículo o qué norma me da esta facultad o me permite trasladarme del Código de Comercio al Código Civil? Les pregunto a ustedes, ¿qué artículo es ese? El El 694. 694. Perfecto. Entonces, el 694, ese artículo me regula una supletoriedad. ¿Y qué significa la supletoriedad? Que en caso de que en esta materia no sea suficiente la normativa o se encuentre incompleta o sea insuficiente, entonces esa misma normativa me permite acudir al Código Civil. Bueno, y entonces, como se recuerdan que yo les dije, tengan su Código Civil a la mano. ¿A partir de qué artículo entonces puedo empezar a utilizar esa supletoriedad? Primero, como les digo, ¿cuál es su fundamento legal para irse a la otra normativa civil? El 694, el Código de Comercio, LIC. Bueno. Y ahora, cuando ya estoy en mi Código Civil, ¿a qué artículo me voy a ir entonces? ¿O a qué apartado me voy a ir para poder suplir algunos aspectos que no están considerados en el Código de Comercio? Les pregunto. 1251, ¿le? 51, licenciado. Excelente, excelente. Hagan todos ese ejercicio, por favor, porque de esa manera entonces no solo lo estamos escuchando, sino que búsquenlo. Siguiente pregunta. El derecho de obligaciones está regulado en el libro cuarto del Código de Comercio.
¿Y en qué libro está regulado este aspecto en el Código Civil? En el libro 15. Muy bien, entonces, ¿se recuerdan que esas famosas fichas técnicas que les hago mención o que ya hicimos en el Código de Comercio no son por gusto? Porque si usted va al Código Civil, no va a empezar a buscar en los primeros artículos. El IC dijo que aplique la supletoriedad. Bueno, yo voy a señalar el artículo 694 y me voy al Código Civil. Perfecto. Usted se va a ir al Código Civil, pero ¿a qué artículo? O más o menos en dónde lo va a ubicar. En el libro primero, definitivamente no, el de las personas y de la familia. En el libro referente a la propiedad, a los bienes, a los derechos reales, tampoco. En el libro que aborda la sucesión hereditaria, tampoco. En el libro que aborda lo referente al registro de la propiedad, tampoco. ¿Y cuál es el último libro entonces? Ahí en el quinto libro del IC se regulan las obligaciones civiles y los contratos en particular. Entonces ya vemos que hay una mejor manera de ubicarnos cuando nos hacen algún cuestionamiento. ¿Y qué artículo mencionaron? Pues no nos vamos a aprender el código como les mencioné el otro día, pero sí tenemos esas luces de cómo ubicar una situación en particular. Entonces del 694, entonces me remito al 1200, ¿qué? 51. Ese sería el primer punto. Pero ¿será que ahí termina el asunto? No. Entonces, ¿cuándo voy a usar esta fórmula? Cuando yo no pueda comprender o cuando no entienda cuál es la cobertura del derecho referente o relacionado con una obligación mercantil. Si el código no me es suficiente, el Código de Comercio no me es suficiente, no me basta para darle esa cobertura, entonces me voy a el Código Civil. ¿Estamos? ¿Alguna duda respecto a esto que les mencioné? Bueno, entonces creo que no hay ninguna duda. Bueno, entonces, como estamos abordando lo referente al sujeto, entonces me menciona que este sujeto debe tener capacidad y consentimiento. Ahora les pregunto, ¿será que esa capacidad y ese consentimiento están incluidos en el libro cuarto del Código de Comercio o no? Si alguien me puede ubicar una normativa o un artículo que haga una breve mención o que lo aborde someramente el tema de la capacidad y el consentimiento, les pregunto. En el artículo 6 del Código de Comercio regula lo relativo a la capacidad. Pero ¿será que estamos hablando en el libro que está lo contenido del derecho de obligaciones? ¿O no? ¿O se fue a otro libro? Pues Lick, ahí al finalizar ese mismo artículo, pues nos dice que todo es conforme al Código Civil, hábiles para contratar y obligarse. O sea, como lo declina para el Código Civil. Exacto. Aquí vemos prácticamente otra situación donde el Código de Comercio, ¿a dónde nos remite? Al Código Civil. Va, al Código Civil. Y mire, Lick, pero yo no comprendo eso, todavía no le entiendo, no le hallo razón de eso. Veamos qué establece el artículo primero del Código de Comercio. ¿Alguien que pueda colaborarme con la lectura? El artículo 1 o primero del Código de Comercio. Artículo 1. Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran el derecho mercantil. Ok, excelente. Entonces, ¿qué nos está indicando este artículo, este último artículo?
que todo lo que no pueda comprenderse, nosotros en este caso estamos hablando del tema de las obligaciones, pero ahí menciona que la aplicabilidad de ese código va a ser para esas actividades que realizan los comerciantes, pero en caso de que haya una cuestión, haya un asunto que no haya sido o no esté abordado o que no sea entendible por la regulación mercantil, entonces nos vamos, ¿qué? Al derecho civil. Y ustedes se preguntarán, mire, Lick, pero ahí no está diciendo el Código Civil. Ah, es una trampa. Este artículo era el Código Civil, pero lo dejaron el derecho civil. Entonces, digamos que lo dejaron un poco más amplio. Pero como nosotros lo que estamos buscando es asidero legal, entonces nos vamos al Código Civil, en caso de que una situación no esté bajo la cobertura del derecho mercantil, para que podamos nosotros comprender, para que podamos nosotros profundizar, para que le hallemos sentido a una cuestión mercantil. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué hacemos esa mención? Porque si vemos la diapositiva, indica que el sujeto activo y el sujeto pasivo deben tener dos características, la capacidad y el consentimiento. La capacidad, entonces, ¿dónde la podemos visualizar? Si en un caso la capacidad incluida en el artículo 6 del Código de Comercio no da la talla o no da la cobertura, entonces nos vamos a la capacidad de el Código Civil. ¿Qué establece el artículo 6 en cuanto a la capacidad del Código de Comercio? Artículo 6, capacidad. Tienen capacidad para ser convencientes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, Ajá. son hábiles para contratar y obligarse. Ah, ok, bueno. Entonces, ¿qué nos está indicando esa norma? ¿Cómo voy a establecer que una persona sea capaz o que un comerciante sea capaz o no sea capaz? ¿A dónde me debo remitir? Artículo 8 del Código Civil. Excelente. Entonces, en ese artículo ustedes le van a colocar ahí encimita una anotación del artículo 8 del Código Civil. ¿Y qué me establece el artículo 8 del Código Civil? Artículo 8. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos efectos determinados por la ley. Excelente. Bueno, entonces vemos que aquí está ese complemento de normativas. Entonces, yo no les voy a preguntar, por supuesto, mire, necesito que me escriba el artículo 6 y el artículo 8 del Código de Comercio y del Código Civil. No me interesa tanto que nosotros nos memoricemos esas normativas. Lo que sí me interesa es que sepamos que la capacidad y el consentimiento son dos elementos importantes del acreedor y el deudor, pero que en un primer momento podemos buscar el entender estos dos conceptos a través del Código de Comercio. Y si no están en el Código de Comercio, entonces me voy al Código Civil. Bueno, y ahora el consentimiento. Emerson, por favor. Licenciado, pero también podemos agregar para hablar del tema específico de los negocios jurídicos, el artículo 1254, en donde habla también de la capacidad. Excelente.
podemos agregar el 1254 y podemos agregar el 1255, el 1256, porque, digamos, todos estos artículos sí se refieren a la capacidad, pero tal como dice Emerson, si nos vamos a lo específico, podemos ubicarlo en este apartado del Código Civil. Veamos el 1254, ¿qué me establece? El 1252 primero, por favor. Dice, artículo 1252. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Ok, excelente. Entonces, ya vemos que esa manifestación de voluntad, esa declaración de voluntad, no está como explícitamente en el Código de Comercio, pero sí podemos comprenderla leyendo o analizando algún articulado en materia civil. Entonces, ahí ya vimos que podemos encontrar temas de la capacidad a través del artículo 6 del Código de Comercio y a través del artículo 8 del Código Civil. Y en cuanto al consentimiento, podemos tomar en primer punto también el 1251 del Código de Comercio, donde me hace referencia al negocio jurídico, y ahí me establece que hay ciertos requisitos fundamentales para que un negocio jurídico pueda considerarse como válido. Y de ahí tenemos la capacidad, el consentimiento y el objeto lícito. Bueno, perfecto. Entonces, ahí vamos comprendiendo. Como les digo, en este momento no les voy a pedir así como, mire, colóqueme tal artículo, no, porque me interesa que nosotros entendamos el concepto, que entendamos la definición y ya nosotros sabemos a dónde acudir para dar una fundamentación legal. Ahora, si yo les pidiera el Código de Comercio, pues ustedes ya saben que dónde ubicarlo y ahí sí me tendrían que consignar el artículo correspondiente. Y ojo, nunca se les olvide, para que yo pueda ir a esos artículos, siempre tengo que hacer uso de la supletoriedad. En este caso, como estamos hablando de obligación mercantil, la norma que voy a utilizar va a ser el artículo, ¿qué? 694. Bueno, continuemos el desarrollo para que podamos avanzar. Bueno, el objeto lícito. Sabemos nosotros que la materia civil considera que para que un negocio jurídico, un contrato sea válido, el objeto sobre el que verse esa prestación debe ser lícito, debe ser posible. ¿Por qué menciono el tema posible y ilícito? Primero podemos mencionar el tema posible porque sabemos nosotros que hay ciertos objetos que no están al alcance o que nosotros no podemos disponer de ellos. En primer lugar, porque no es de nuestra propiedad y segundo, porque es una cuestión que no puede darse, que no puede generarse y que es imposible prácticamente. Le pregunto, Edwin, como estamos hablando del tema mercantil y estamos hablando respecto al objeto de las relaciones mercantiles, ¿usted podría vender el sol o la luna? Le pregunto a él. Depende, dice. ¿Quién lo quiera comprar? Pero si usamos directamente lógica y todo, pues yo no lo podría vender, ¿verdad? Porque al final yo no tengo papeles o no tengo algo con que basarme o tener para decir eso es mío, ¿verdad? Pero si, como le digo, depende de quién, ¿verdad? Porque si viene una persona y la convenzo, me lo puede pagar al final. Va, perfecto, pero digamos, hasta aunque usted se lo venda, usted sabe en primer lugar que no es el propietario, sabe que tampoco le puede vender algo que no está en su disposición. Y por último, el efecto jurídico de ese negocio
pues va a ser nulo porque no puede ir vendiéndola, no se puede ir utilizando en la circulación comercial. Y me puede decir, mire, Lick, pero lo que pasa es que usted solo me dijo el sol y la luna, entonces eso no es un negocio a gran escala. Pero ¿sabe qué? Sí puedo venderle porque esas hay muchas, las estrellas. Entonces, mire, Edwin, entonces hágame favor de venderle las estrellas a los muchachos ahí de la cátedra. ¿Será eso un objeto en primer lugar? Sí, lo tenemos catalogado como un objeto, pero para que tenga esa calidad, se deben agotar estas dos circunstancias. Primero, ¿es un objeto posible? Les pregunto a ustedes, ¿vender las estrellas? Lick, yo, si no No. estoy mal recuerdo, haces un acierto, no sé si fue real o falso, ¿verdad? Pero yo había visto noticias de que sí habían vendido partes de, pero no sé qué tan real sea, la verdad. Ok, Edwin, ¿qué opinan los demás respecto a lo que me está diciendo Edwin? Yo también escuché lo mismo, licenciado, pero también se refiere a otros sistemas jurídicos. Había escuchado que estaban vendiendo terrenos en la Luna o en Marte, una cosa así. Ok. Pero aquí estamos hablando como de una cuestión particular, que estaban vendiendo pues algunas fracciones de terreno en la Luna, en Marte y pues donde llegue la ciencia. Pero les pregunto, ¿será realmente el titular Edwin el titular de la propiedad en cuanto a las estrellas, en cuanto a la Luna? ¿Será que él lo compró? ¿Cómo lo adquirió? Álvaro, por favor. Buenas tardes, Lick. De hecho, no se puede porque, bueno, primero no tiene la propiedad. Segundo, existe una convención de que no se puede hacer enriquecer de ninguna estrella, planeta, satélite fuera de la Tierra. Esto es algo imposible, tratar de vender la Luna, el Sol, el Monte Everest, la Torre del Reformador. Son cosas imposibles de vender, ¿no? Exacto. Entonces, son objetos, digamos, porque tienen una existencia física, es notoria, pero en realidad no es posible venderlo. Ahora, ¿es lícito? Pues ustedes me pueden decir, mire, el libro no tiene nada de malo. Pues podríamos decir que si no existe una prohibición, es lícito, pero el objeto me requiere que para que pueda ser vendido o para que pueda ser prestado, tiene que ser posible y lícito. Ahí se recuerdan que estamos dentro del ámbito mercantil. Entonces, siempre debe estar presente los principios y las características del derecho mercantil. Bueno, pongamos otro ejemplo. Bueno, veamos el objeto. Yo me voy a volver en un distribuidor de marihuana. Yo les voy a vender a todos mis alumnos marihuana. Entonces, ¿qué sucede? La marihuana tiene una existencia física, digamos. Que ustedes pueden ver, mire, el ICA ahí trae en paletas, las trae o las trae en sobrecitos de té. Bueno. Le vamos a comprar al licenciado. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la característica que no se cumple en el derecho mercantil? Primero podemos ver, bueno, podría decir que yo esté simulando ser un comerciante, pero que realmente les esté vendiendo estos productos. Bueno, digamos, es comerciante, licenciado. Veo que si la está vendiendo es porque quiere enriquecerse, quiere tener más patrimonio. Bueno, perfecto. Veamos qué otra cosa. ¿Lo está haciendo a gran escala? Sí, lo está haciendo a gran escala porque le está vendiendo a esta sección y viera que ya va creciendo el negocio, que ya va a pasar a las otras secciones. Bueno, perfecto. Vemos que sí va llenando de cierta manera ciertas características, ciertos requerimientos. Pero ¿cuál es el punto que no cumple? Que sea este producto, que sea esta mercancía
lícita, es decir, sabemos que hay una prohibición taxativa, una prohibición explícita para que yo no pueda distribuir este tipo de productos. Y existe hasta una ley de narcoactividad que me señala cuáles son las conductas prohibitivas en cuanto a este tipo de sustancias. Ah, bueno, excelente. Bueno, veamos otra cosa. Como les digo, aparenta estar en lo mercantil por cómo se está desarrollando, pues, en masa, se está desarrollando por un comerciante, el fin de lucro, etcétera. Bueno, eso es en cuanto a un bien, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que el IC, ustedes puso su empresa, puso su negocio de sicariato. Y fíjense que el IC semanalmente se manda ahí a eliminar pues como a 10 personajes, a 15 personas, y él cobra por cada ejecución. Ah, bueno, excelente. Entonces, y el IC, fíjese que tiene una empresa, pues el objeto está un poco distorsionado en cuanto a eso, porque definitivamente si esa fuera la situación, no me lo podrían inscribir en el registro mercantil porque colusiona con derechos fundamentales, colusiona con disposiciones ya establecidas, prohibitivas y vigentes. Ah, bueno, pero estamos haciendo un caso hipotético. Servicios de eliminación S.A., miren qué excelente. De una vez lo vamos a verificar para ver si no existe otro nombre con eso. Entonces, veamos. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente está cumpliendo con ciertas características, pero ¿cuál es la característica que no podemos validar? ¿Cuál es esa característica? Que no es una actividad lícita. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ya sabemos, recapitulando un poco, bueno, ¿qué es una obligación mercantil? Ah, bueno, es un vínculo entre dos o más personas. ¿Cuál es la exigencia? Sí y solo sí, una tiene que ser comerciante, de conformidad con el artículo 5 del Código de Comercio. Ah, bueno, ¿quiénes son estos personajes? Un acreedor y un deudor, los cuales deben tener capacidad y consentimiento. Bueno, ¿cómo definimos eso? ¿Cómo lo valoramos? LIC, podemos verificar en el Código de Comercio si existe esa situación normada y en caso de que no se dé la cobertura suficiente, con base al artículo 694, pues acudo al Código Civil. Ahora, si me refiero a otros asuntos como más generales, ya mencionamos también que el mismo Código de Comercio en su artículo 1 y en su artículo 6 hace referencia a que podemos acudir a la normativa civil. Bueno, excelente. Ahora veamos que existen estos dos sujetos, entonces tienen esta relación, pero esta relación se basa en una prestación de un servicio, que puede ser, en dar, en hacer y no hacer. Entonces significa que tiene bajo digamos, su cobertura o bajo su entendido que pueden ser bienes o prestación de servicios. Ah, bueno, pero ¿qué se necesita? Que ese objeto tenga dos cualidades muy esenciales. Una es que sea posible y la otra es que sea lícito. ¿Estamos con eso? Les pregunto. Sí, ok. Bueno, vamos a ver el último punto. Bueno, el último punto establece que la acción del acreedor contra el deudor, es decir, que ese derecho de obligaciones permite una exigencia, permite un requerimiento, como ya, digamos, tanto el acreedor como el deudor pactaron, negociaron o tuvieron acuerdos respecto a un objeto, respecto a una prestación, significa que existe también la facultad de parte del acreedor
de exigir el cumplimiento de esa obligación o de esa prestación. Entonces, imagínense ustedes de que existan relaciones contractuales u obligaciones mercantiles que no puedan ejecutarse o que no haya un mecanismo para hacerlas cumplir. No tendrían ningún sentido ni tuviesen ninguna garantía de hacer negocios. Nadie haría negocios porque diría, bueno, ¿qué pasa si yo le voy a comprar a Evelyn un lote de zapatos que me cuesta 25,000 quetzales o 40,000 quetzales? Si al final del día yo sí hago la transferencia económica por ese producto, pero ella no me lo traslada, entonces no me puedo quedar así. Es decir, la misma obligación mercantil me establece que al tener la calidad de acreedor, ya sabemos que primero, para tener esa calidad, tenemos que tener capacidad y consentimiento, es decir, desarrollamos esa relación con base a estos aspectos. ¿Qué otra cosa? Los zapatos sí son un objeto lícito, digamos, sí fueron importados cumpliendo con todas las normas arancelarias, las normas portuarias, etcétera. Se hicieron los tributos correspondientes. Excelente. Entonces los zapatos están en una condición legal, en una condición permitida. Bueno, ¿qué pasa? Si ella incumple entonces con la prestación, es decir, yo le estoy cancelando para que ella me distribuya esos zapatos, pero ¿qué pasa? Si ella no lo hace, entonces ahí finalizó el negocio mercantil, ahí finalizó la obligación mercantil. No, la ley sí establece ciertos mecanismos legales o ciertos instrumentos legales para que yo pueda solicitar ese cumplimiento de esa obligación, tal como lo establece esta diapositiva. La acción del acreedor contra el deudor, es decir, el acreedor está facultado para exigir el cumplimiento o la ejecución de una obligación. Ya vamos a ver más adelante a través de qué forma se puede solicitar esta ejecución o este cumplimiento. Bueno, podríamos decir así a grandes rasgos que se va a solicitar ese cumplimiento pues de una manera amigable, de una manera amistosa. Ese sería el primer punto a agotar, siempre y cuando lo permita la relación contractual o el negocio. Pero en caso de que eso no sea suficiente, pues como les acabo de mencionar, también existen mecanismos legales, existen vías legales para que se pueda llevar a cabo esa exigencia. Y entonces, a través de estos elementos es que se configura lo que es una obligación mercantil. Merly, por favor, ¿me puede poner la diapositiva anterior? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ya al tener esta explicación, entonces nosotros ahora pudiéramos memorizarnos lo que es una obligación mercantil, pero ya no la vamos a repetir solo para memorizar, sino que la vamos a repetir y estamos también en esa capacidad de poder explicarlo, cómo se configura, qué elementos son necesarios, qué nos exige la ley. Entonces, ahora podría decir, bueno, ¿qué es una obligación mercantil? Es el vínculo jurídico entre dos partes determinadas en virtud del cual una de ellas, denominada acreedor, está facultada para exigir de la otra, denominada deudor, el cumplimiento de una prestación, la que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa, etcétera. ¿Estamos? Entonces, ahora ya no ven ustedes esto, está pues muy sencillo, licenciado, está fácil de comprender. Bueno, pero usted me puede exponer sobre cada uno de esos elementos, entonces a partir de esta clase o en lo que hemos platicado, ya estamos en la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué me interesa? Que comprendamos cada uno de esos elementos y si podemos memorizarla o podemos
armar nuestra propia definición, fantástico. ¿Cuál va a ser la única exigencia para que nosotros podamos armar nuestra definición? Que incluya los elementos que ya hemos expuesto. Entonces, aquí, si vemos en esa definición, no hace mención de la capacidad, no hace mención del consentimiento, no hace mención del objeto lícito, etcétera. Pero, aunque no esté en la definición, nosotros ya podemos responder o podemos argumentar con relación a esta definición, no solo doctrinariamente, es decir, no solo dar esa explicación, sino que inclusive ya podemos tomar ciertos artículos y basarnos en ellos para dar una respuesta. ¿De dónde pueden ser estos artículos? Del Código de Comercio y por la supletoriedad también pueden ser ¿de dónde? Les pregunto. Código Civil. Del Código Civil. Excelente. Bueno, por el tiempo ustedes lo voy a dejar hasta este punto. Ya en la siguiente entramos de lleno a los principios filosóficos. Les pregunto, ¿tienen alguna duda respecto a las explicaciones de hoy? ¿Está claro? No, licenciado, todo bien. Ok, entonces... Todo claro. Entonces, ¿qué necesito? Que se aprendan esta definición, pero no solo aprendérsela repetitivamente, sino que comprenderla, porque ya tenemos esa descomposición de la definición, pero podemos explicarlo, es decir, no solo lo vamos a repetir y repetir, sino que ya podemos explicarlo. Entonces, ya están ustedes en la capacidad de tomar esta definición o hacen la propia, pero siempre considerando todos los elementos. Bueno, nos quedamos hasta ahí ustedes, si no les robo tiempo con los demás. Perdón que me conecté tarde y que ahorita les dejo menos tiempo ahí, pero el otro día ya cumplimos con ese horario. Bueno, pasen feliz noche. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Que descansen. Feliz noche.